Hola, ¿cómo están? Acá vamos a la segunda parte de la clase sobre entrevistas. ¿Qué les pareció el video? ¿Se acuerdan que quedamos en que pudieran ver un video y vieran los principales errores? Bueno, la idea, algunos son bien obvios y otros quizás los podemos indagar más, pero les voy a dejar ese desafío para que lo dialoguemos vía el foro y el feedback de la clase, y ahora me voy a concentrar más en el contenido de esta segunda parte. ¿Ya? La interacción la dejamos para la clase presencial y el foro. ¿Cómo construir una entrevista? Pensemos que de cara al trabajo y en el contexto de virtualización de esta experiencia, nosotros hemos logrado en la última tutoría definir con mayor precisión los objetivos generales y los objetivos específicos. Cuando yo miro los objetivos específicos, tengo que ver si ellos dan respuesta al general y ver si hay coherencia entre si ese grande paragüita general me identifica los específicos, considerando que los específicos no son tareas. O sea, si yo quiero identificar, tal vez caracterizo, identifico y describo. Y con esos tres logro identificar. Quiero explicar, es un objetivo más amplio. Entonces tengo que ver el alcance de mi estudio. Si mi estudio es más bien, que yo creo que la mayoría de sus estudios en contexto de pandemia, me voy a poner en una priori que es algo nuevo, que no conocemos, entonces son más bien exploratorios y descriptivos, y utilizan verbos desde el identificar, describir, caracterizar, indagar, ¿ya? Van a ir construyendo una estructura que los específicos permitan, ellos enlazados, dar respuesta al general. ¿Por qué lo digo? Porque una matriz de construcción de entrevista pudiera ser, no es la única manera, pero es una de recomendación, que yo coloque en una columna los objetivos específicos y en el otro ladito las preguntas que se derivan de ese objetivo específico y genero una matriz de análisis. Aquí coloco el otro objetivo, 2 específico, y las preguntas que se derivan. Hay otros tipos de matrices más complejas que puedo poner objetivo específico, los conceptos que están vinculados a ese objetivo, como traer el marco teórico, y ahí construir las preguntas por los conceptos o los indicadores. Van a ver algunos ejemplos que les vamos a subir a un curso. La idea es que los dialoguen y en coherencia con sus tutores vayan construyendo este guión. Lo que nos interesa es tener un concepto teórico que sustente esta pregunta, porque si yo quiero saber sobre las competencias profesionales que tiene un terapeuta ocupacional para intervenir en personas con discapacidad intelectual en contexto de pandemia, ahí me voy a apoyar de mi grupo, debo haber definido qué voy a entender por competencia. Y si competencia se constituye en tres conceptos, desde lo que es los valores, el saber conocimiento y el saber hacer como más práctico, entonces mis preguntas se podrían orientar hacia qué valores considerar relevantes en la intervención con personas con discapacidad, hacia qué conceptos o saberes y qué prácticas o como habilidades concretas requiere para intervenir con personas con discapacidad intelectual en el contexto de pandemia. Entonces, la orientación teórica es importante porque eso ayuda a construir también las preguntas. Aquí tengo un ejemplo. Si yo voy a preguntar la ocupación desde Nelson, Nelson la configura en tres conceptos que forma, función y significado. Por lo tanto, voy a tener preguntas orientadas a qué hace, de forma, de función, por qué lo hace, y de significado, perdón, para qué lo hace, función, y significado, por qué lo hace. Entonces, aquí hay un ejemplo de que la orientación teórica de ocupación, según la definición de Nelson, me permite construir preguntas en tres ámbitos. Y tal vez es la ocupación cotidiana de personas que viven en residencias adultos mayores en contexto de pandemia. Entonces, es importante saber la orientación teórica. Em, yo les diría que partieran desde los objetivos específicos armando preguntas del tipo lluvia de ideas, pero orientados por la teoría como hemos hecho el ejercicio anterior. Que creen un guión que es una guía flexible, abierta a temas emergentes, sin perder el objetivo. Este guión se debe cotejar con sus tutores para que sea un guión que esté como validado con un otro. Nosotros en investigación cualitativa se ocupan criterios de validez y de confiabilidad que están referidos a esta validación de pares también, ¿no? Vamos a dejar como más para los criterios de calidad más adelante, pero es uno de los criterios que se utiliza.
Tengo que estimar que las preguntas se den alrededor de un tiempo limitado por respeto a quien se entrevista. Si le he dicho que me voy a demorar entre 45 y una hora, en el contexto de pandemia, que estamos haciendo estos trabajos todos por Zoom, yo creo que 45 minutos es suficiente, una hora está súper bien, no más, porque se está en una casa donde hay que ver la cotidianidad de la casa y la gente le cuesta reservar tiempos tan exclusivos. La opción de darle la continuidad a una segunda etapa siempre es una posibilidad, como lo dije antes, y considerar tiempo entre 45 y 60 minutos para el contexto que estamos, yo creo que es importante. Ya son como algunas herramientas. Aquí tengo un ejemplo de matriz desde el objetivo específico a la pregunta, como les decía, o desde el objetivo específico a los conceptos y de los conceptos a la pregunta. Si el objetivo específico es indagar la ocupación respecto de su forma, tal vez ahí tengo el concepto forma y voy a las preguntas de forma, o de función, pero ahí lo teórico orienta la construcción del objetivo. Si quiero saber el rol profesional, ¿qué voy a entender por rol y desde qué autor? Y si el autor o autora lo define rol como dos ámbitos, tal vez tengo dos conceptos sobre los cuales hacer preguntas. Y así vamos construyendo principalmente coherencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer respecto a la planeación? Cosas concretas. Aquí vamos a seguir la bibliografía de apoyo que vamos a hacer respecto de las entrevistas, que es contactar a la persona, indicarle el propósito, asegurarle la confidencialidad, lograr su participación. Aquí podemos hacerlo vía contactos, amigos que nos ayuden, y lograr hacer esta labor. Esto se puede formalizar también con una carta. Les vamos a subir un formato para que ustedes lo puedan adaptar. Preparar la entrevista con una guía, donde tenemos este guión que les había hablado antes a través de esta matriz, con preguntas que puedan ser comprensibles y estén vinculadas al planteamiento. Por eso necesitamos revisión de un otro, porque a veces uno dice, oye, pero si esto está súper bien mi guión, me quedó impecable, pero hay un otro que observa y dice, ¿sabes qué? Esta pregunta no es tan idónea, podría ser de otra manera, porque estas preguntas también tienen que permitir ahondar, más que respuestas sí y no, por ejemplo. Ensayar es una buena idea. Partir con un amigo, compañero, compañera del curso y hacer el role-playing, en donde yo le hago vía Zoom, así veo lo tecnológico, que todo funciona, o vía Meet, o vía otro medio, y veo los tiempos. Y también mi compañero o compañera me puede decir cómo se sintió, como un poco esto de los errores que vimos antes, creo que puede servir. Confirme la cita, un correíto, un dato de contacto, obviamente ser puntuales. La entrevista puede utilizar diferentes herramientas para obtener información. Aquí nosotros lo vamos a hacer a través de pedir la grabación, yo le sugeriría eso, grabación de video o la grabación del audio, porque la memoria es muy frágil. Y bueno, aquí señala aspectos de vestirse apropiado, de estar acorde al contexto, ¿no? Si voy a entrevistar, no sé, a un ministro, tal vez tengo que ir muy formal, aunque sea un Zoom, digamos, y estoy en mi casa y él está en su casa. Pero hay otras condiciones que tal vez nos hacen una tenida o una presentación adecuada, más que decir formal o correcta, no sé, bonito, bonita, de acuerdo a lo que consideremos adecuado al contexto. Al inicio, bueno, cosas prácticas, apagar el celular. Cuando estoy haciendo esta misma clase tengo que apagar el celular porque si no se conecta al computador. Platicar sobre el tema de interés y repetir el propósito, porque estamos aquí, como volver un poquito, porque eso crea ambiente y da como pausa para llegar, ¿sí? Para no tirar la pregunta así de a seco. Asegurarse las formas de consentimiento y recordarlas si fuera necesario. Habíamos hablado con la profesora si hay dificultades de dejar un consentimiento oral expreso al inicio de la entrevista, si es que no se pueden conseguir las condiciones de que la persona lo firme. Durante la entrevista, es importante escuchar activamente, mantener la conversación, demostrar interés, ahí el cuerpo habla, entonces yo aquí hago gesticulo un poco más para que ustedes lo vean. Ser paciente y esperar. Uno está muy, así como en la respuesta uno y a veces hay que solo dar tiempo. Respetar silencio, demostrar interés genuino, asegurarse que quien está entrevistado terminó de contestar la pregunta antes de pasar a la siguiente. A veces son palabras cortitas y de señalar, bueno, como
retomar la última frase y parafrasear y dar tiempo para que la persona lo profundice, o preguntar directamente, ¿considera que ya estamos ok? ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? También captar aspectos verbales y no verbales. Puede que en el inicio de la entrevista la persona esté muy activa y que empieza a decaer por el cansancio solamente de llevar una media hora de entrevista y uno pueda decir, ¿sabes? Si quieres hacemos una pausa, lo necesitas, o si es mucho el decaimiento, tal vez si mira, tenemos una segunda oportunidad, voy a dejar un par de preguntas para esa vez, o sea, a estar atento a observar. Yo creo que eso dice que la comunicación no verbal es como el 70% de la comunicación, así que hay que estar observando. Tomar notas si fuera necesario, bueno, en este caso es posible grabar, si está de acuerdo la persona, y demostrar aprecio, agradecer las respuestas, el tiempo. Esto es puro cariño, digamos, de parte de alguien que está apoyándolas a ustedes para aprender y también que nos permita darle sentido a sus respuestas a través de un espacio de, perdón, de la divulgación que vamos a hacer. Y al final preguntar a quienes fue entrevistado o entrevistada si tiene algo más que agregar, lo que hablábamos del cierre y la apertura, y compartir algunas de las interpretaciones si encontramos como me pareció interesante en ese plano, quizás no analítico todavía porque no me da tiempo de hacerlo de esa manera, como de hacerlo más, porque voy a tener después un tiempo de análisis y tal vez la segunda, si hay un segundo encuentro, le puedo hacer algún comentario de valor respecto a lo que se ha informado. Después de la entrevista hacemos un resumen. Son importantes las notas y las ideas que tenemos de la entrevista misma, cómo me sentí, qué pasó, cómo fue. Son procesos de aprendizaje de cómo yo entrevisto y también del contenido. Analice a quién entrevistó y su contexto, qué me dijo, qué ocurrió, agradezca, un correíto de cierre, bienvenido, analice la entrevista y revise la guía para mejorarla y repita el proceso hasta que tenga una guía adecuada con suficientes casos para lograr la saturación de la cual ya se mencionó, que se comentará en la parte de análisis. Tipos de entrevistas pueden haber entrevistas centradas o no centradas, estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, superficiales o en profundidad. Yo les he dado los tips pensando más bien en lo que sería una entrevista semiestructurada, focalizada hacia la respuesta de unos objetivos y que va en profundidad hacia esa temática. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Y con esto ya vamos cerrando. Nuestro rol es ser guía del proceso, no dirigirlo totalmente, pero sí guiarlo, tener atención a lo que se señala para intervenir, respetar los aspectos éticos. Puede que la persona, voy a dar como ejemplo, no esté en las preguntas y acceda a una temática personal muy compleja y que uno pueda asegurar que ha escuchado y que eso no se va a registrar porque no era un objetivo, pero que la conversación lo permitió y se agradece la confianza, pero se asegura su confidencialidad respecto de esa temática que no era una parte de la estructura de la entrevista. Porque cuando se le contacta a la persona, uno bien puede enviar su carta y el guión para que la persona sepa que se va a encontrar y que no sea una sorpresa las preguntas a las que se le hace acceder. Es importante dejar hablar, cuidar el espacio, o sea, si yo estoy aquí haciendo la entrevista con ustedes como si fuera esta clase, resguardar que puedo tener un espacio de tranquilidad, mi celular apagado, la puerta cerrada con pestillos, porque si no, ya habría entrado alguien a esta clase seguro. Estar atento al tiempo, tengo que respetar el tiempo de la otra persona, por lo tanto ya estoy terminando, entonces le puedo ir adelantando, mira, te voy a hacer esta última pregunta, nos queda un poquito, ¿estás de acuerdo? Vamos a ir cerrando, uno va preparando los cierres, hacer una adecuada grabación y registro, por eso es bueno hacer una entrevista de ejemplo con un compañero y resguardar todas las condiciones tecnológicas para que esas se puedan dar, y tener dos principios importantes, que es la obtención de datos, la utilización eficiente de recursos. Y la secuenciación es asegurar que las respuestas sean exhaustivas, procurando reducir el mínimo de repetitividad. Es agotador para quien es entrevistado o entrevistada que se le pregunte y se le pregunte si eso ya se dijo. Entonces son cosillas que uno va como resguardando desde el guión. Porque puede que yo haga este guión de matriz, en donde tengo objetivo lluvia de ideas de preguntas y que es cotejado por el tutor, pero ese guión se ordene en esta lógica de inicio,
ir de a poco con las preguntas de contenido, después las sensitivas y después las de cierre. ¿Ya? Esto como de idea de construcción del guión, pero que la matriz le da coherencia hacia la estructura del tipo de investigación, de los objetivos. Pero el guión mismo puede variar para ser bien hecha la entrevista en sí, la secuenciación. Entonces ya por aquí, una sugerencia, yendo al objetivo. Dice, no es lo mismo preguntar qué entiende por la vida independiente, que sería a nivel de contenido. O, ¿usted lleva vida independiente vinculado a su experiencia subjetiva respecto a esta experiencia? ¿O qué es lo que usted cree que deberían ser los apoyos para una vida independiente? Que es una pregunta más bien de simulación, que en caso de, ¿qué pensaría? Entonces, es importante mirar las preguntas construidas de cara al objetivo para saber qué preguntar, porque no es lo mismo preguntar una cosa que la otra. Acá les dejo las referencias y como apoyo, algo que es reciente, el profesor Jan Gajardo generó un webinar sobre teleinvestigación y desafío impuesto en la pandemia, que me pareció muy interesante para el curso y lo dejo como material complementario a esta clase, y también el capítulo referente a la técnica de entrevista que está en el manual de investigación que estamos utilizando. Que tengan muy buen día, tarde, noche y estamos en contacto, nos vemos. Saludos.